Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi página de Facebook y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida de muchas maneras. Que comience el vídeo. Vamos a buscar Primera de Juan 2:18. Vamos a dar inicio y vamos a continuar con esta segunda parte ya, para gloria y honra del Señor, de este estudio bíblico que iniciamos hace unos días atrás, hace poco, que es acerca de Apocalipsis, el fin de los tiempos y los sucesos. Gloria a Dios por este tiempo de gran bendición y por este hermoso estudio también muy importante y que necesitamos. Un estudio que considero pues va a bendecir nuestras vidas de gran forma y que todos como oyentes y conocedores de la palabra necesitamos también pues por supuesto, ¿verdad? Saber. La vez pasada en la primera parte de este estudio habíamos quedado, o bueno, habíamos hablado de varias cosas para hacer un recuento y un resumen y ver en qué quedamos, ¿verdad? Porque estamos haciendo este estudio bíblico acerca de Apocalipsis, acerca del fin de los tiempos, ¿verdad? Pero con el lema principal o la pregunta importante que yo quiero que usted se haga a lo largo de todo este estudio, a lo largo de estas tres, si es que van a ser tres partes, tres predicaciones, ¿verdad? Que usted pueda preguntárselo y es: ¿estás preparado? ¿Estamos preparados para el final de los tiempos? Yo creo que esa sea la pregunta que usted se haga. Y bien, nosotros hicimos una lectura en Mateo 24 del 3 al 44, lo leímos completo, Mateo 24 del 3 al 44, acerca de un versículo, para resumir, acerca de donde se habla que los discípulos le preguntaban a Jesús que le dieran señales para saber cuándo iba a ser el momento en el que iba a llegar el fin de los tiempos. Y Jesús empieza a hablar de muchas cosas. Empieza a mencionar que se van a escuchar rumores de guerras. Él empieza a mencionar pues que van a haber pestes, que va a haber hambruna, que van a haber terremotos, que van a haber tantas cosas, que van a haber falsos profetas levantándose diciendo que son Jesús, que son el Mesías y es una falsedad. Que también por otro lado, que la palabra de Dios dice: cuando sea expandida y sea compartida en todos los lugares de la tierra, y no haya ni aún uno solo que no conozca la palabra de Dios, pues entonces dice, llegará el fin. Y bueno, también hablaba un poquito más de lo que iba a pasar después, ¿verdad? Que las estrellas iban a caer del cielo, que, bueno, todo eso que iba a suceder, ¿verdad? Habla de muchos sucesos como tal, ¿verdad? Ahora, también vimos que de la importancia de por qué es necesario hablar de este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque determina dónde vamos a pasar la eternidad, ¿verdad? Si somos fieles a Dios, pues y lo recibimos a Él como único y suficiente Salvador, vamos a pasar de estar aquí en la tierra a ir a un mejor lugar allá en el cielo, un lugar alto, santo y glorioso, en donde ya no vamos a tener más estos cuerpos que se cansan, que se enferman, que tienen hambre, que tienen sueño, sino que vamos a ir con un alma y espíritu distinto totalmente, que traspasa paredes, en un lugar en donde ya no va a haber más hambre, más dolor, más llanto, más sufrimiento allá en el cielo, donde vamos a pasar por la fiesta de las bodas del Cordero y donde vamos a celebrar de una vida eterna con el Señor. Pero también, si no nos preparamos, si no somos fieles a Dios y dejamos que el tiempo avance, porque es de lo que hablamos también, pues vamos a lastimosamente sufrir una condenación eterna. Sufrimiento, dolor, llanto, pérdida,
Vamos a ir a un lugar al que se le conoce como el Hades, el infierno, que es el lloro y el crujir de dientes, en donde ahí va a haber hambre, donde todo lo contrario, va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber sufrimiento, vamos a necesitar dormir y no vamos a poder hacerlo, van a haber demonios atormentando, gusanos comiéndose nuestro cuerpo, vamos a recordar y vamos a ver a las personas y preguntarnos dónde está tal y tal, consciente. Y un lugar al que se entra y al que no se puede salir. Ya por entrar al infierno no hay salida, no hay escapatoria. Y también se debatía un poco, ¿verdad? O bueno, se debatía no, porque no es lo correcto, el término correcto que uso, pero se hablaba un poco de acerca de que algunos creen en las ideologías acerca del pretribulacionismo, post-tribulacionismo o mid-tribulacionismo, que es a mitades de la gran tribulación, acerca de el rapto. Hablamos del rapto, del arrebatamiento, de que Jesús va a venir por su iglesia, de que va a llevarse a todos aquellos que estuvieron listos, que estuvieron atentos, que fueron prudentes como las vírgenes que esperaban al amado. Hablamos que, número uno, el primer suceso que explica Apocalipsis, que va a acontecer y a ocurrir en el mundo, es acerca de que el Señor Jesucristo, primero que nada, para dar hincapié y poder adentrarnos en este estudio, es de que el Señor Jesucristo es y será por siempre y para siempre el centro de todos los acontecimientos. Que Jesucristo va a regresar en el aire cuando sea el rapto, que todo ojo lo verá, que no hay ni una sola persona que no se vaya a dar cuenta, todos nos vamos a dar cuenta, que el Señor Jesucristo viene a buscar a los elegidos, pero por otro lado también el anticristo, otro ser, otro personaje que va a tomar importancia para lo que viene para el mundo, que va a querer buscar desarrollar su misión con un encubrimiento mundial. Ya hablamos de que él va a prometer paz, va a atacar a Israel, va a firmar un tratado, va a supuestamente mejorar el mundo y lo único que va a hacer es traer destrucción y obviamente querer intentar, porque nadie puede hacerlo, pero burlarse del nombre de Dios y de darle la contraria a Dios completamente. También hablamos de que, por supuesto, van a venir tiempos de tribulación, que las naciones van a ser afligidas, que Israel va a ser afligido, que Israel, así como va a tener aflicción y así como es el pueblo, porque hablamos de eso también, de por qué es tan importante Israel, así como Israel es importante y es la nación escogida por Dios, la nación en la que Dios nació y estuvo, también va a ser juzgada por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a gobernar por 1000 años, que es algo que vamos a ver más adelante en este estudio, a lo que se le conoce como el milenio. También de que va a haber un juicio final y de que finalmente el Señor Jesucristo va a derrotar a sus enemigos y que el Señor Jesucristo juzgará a los incrédulos, ¿verdad? Que ahí viene el juicio del gran trono blanco. Y finalmente vendrán cielos nuevos y tierra nueva y que todo será creado nuevamente por el Señor Jesucristo. Seguimos avanzando un poco, ¿verdad? Pudimos tocar el segundo punto, que el segundo punto era como tal: ¿estás preparado para el regreso del Señor Jesucristo? Que es el lema de este estudio bíblico, ¿verdad? Y vimos un poco en Juan 14, del 2 al 3, acerca de cómo el Señor Jesús anunció su venida, que Él va a regresar, que Él va a venir otra vez a la tierra y va a descender del cielo para buscar a todos y aquellos que estemos deseando recibirlo a Él y estemos preparados para ese momento. También hablamos de que el Señor Jesucristo está preparando una morada en las regiones celestiales, está preparando algo hermoso allá en el cielo, que el Señor Jesucristo va a regresar por su pueblo, que el Señor Jesucristo reclama fidelidad de su pueblo, lo leímos en Juan 12:26, quiere que nosotros seamos fieles, así como Él es fiel a nosotros. Luego que van a haber moradas y lugares, ¿verdad? Que se reconocía como también habitaciones. Hablamos acerca de que el pueblo de Dios será arrebatado en los cielos con el Señor Jesús, primera de Tesalónicas, ¿verdad? 4, 16, 17, primera de Tesalonicenses. Y de que el arrebatamiento significaba raptar, ¿se acuerdan? Lo hablamos en el latín, raper, ¿verdad? Luego, que va a ser un acontecimiento mundial, por supuesto, un acontecimiento totalmente mundial, de alcance mundial, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, que los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, que los muertos en Cristo van a resucitar con alma y espíritu,
que no podemos dejarnos mover de nuestra esperanza, ¿verdad? No perder la esperanza y no asustarnos por todo lo que la palabra nos habla y enseña que va a suceder. Que el regreso del Señor Jesucristo no será procedido por apostasía y se manifestará el anticristo. Y que como creyentes también estamos llamados a estar preparados para el regreso del Señor Jesucristo, valga la redundancia. Y que durante el arrebatamiento vamos a comparecernos ante el tribunal del Señor Jesucristo. Y ahí quedamos. Y el tercer punto de este estudio bíblico de hoy que vamos a tocar primero es: ¿qué papel jugará el anticristo en los tiempos finales? Yo no sé si recuerdan, ahí fue donde quedamos, ¿verdad? ¿Qué papel va a jugar el anticristo en tiempos finales? Y saben, pues primero que nada hay que entender, el anticristo es todo lo contrario totalmente a Cristo. Es un ser, es un personaje que ahorita no ha tomado para nada importancia, que está aquí, ya lo está, ya lo está. Sin embargo, no lo conocemos, o tal vez ya lo conocemos, pero no sabemos que esa persona es el anticristo. O sea, podremos tal vez conocerla o no conocerla aún, ¿verdad? Pero si la conocemos, no sabemos todavía si ese es el anticristo o no. O sea, no podemos confirmar algo que aún no se ha dado a revelación. O podemos no conocerla simple y sencillamente y que de la nada ahorita un personaje surja. El anticristo, bueno, características de él, bueno, ya lo vamos a ver. Pero el anticristo es un hombre bueno en orador, es un buen hombre para hablar, se le facilita el hablar en público, el ser reconocido en la política, va a ser un hombre conocido en lo internacional. Las noticias van a estar hablando de él, y es increíble ver cómo él conoce, porque se va a demostrar que él conoce la palabra, que él va a buscar la manera a través de la bestia y de muchos seres más malignos que van a surgir más adelante para hacer milagros y que la gente adore a la bestia y que el que no tenga la marca del 666 de la bestia no va a poder comprar, ¿verdad? Hablamos de eso también, qué es lo que va a suceder según lo que yo pienso, ¿verdad? Según lo que yo estoy de acuerdo que es en el pretribulacionismo, cuando ya no estemos los hijos de Dios, cuando ya la iglesia se haya ido con el Señor en el rapto, que eso puede ocurrir hoy, ya en cualquier momento, ¿verdad? Cuando Dios quiera, para que la iglesia nos padezca estas cosas, pero los que no se vayan con el Señor, por más de que estuvieron ahí buscando a Dios, yendo a la iglesia, porque es que el hecho de que tú vayas a la iglesia, mi amado hermano y amigo, no implica que ya tú seas salvo. El hecho de que tú ya le sirvas al Señor no quiere decir nada, sino que se trata de una relación que tú tengas personal con Dios diariamente, ¿verdad? Si te quedas, si nos quedamos, que Dios quiera no sea así, cuando sea el rapto, pues vamos a tener que padecer todo esto. Vamos a conocer quién es el anticristo, vamos a verlo revelarse y vamos a verlo engañando a un montón de personas y tratando de querer dominar sobre el mundo de tal manera que el que no tenga esa marca no puede comprar, no puede vivir prácticamente, comer ni nada. Y al que no, bueno, el que se niegue va a tener que pagar con tortura y con que le corten la cabeza, que lo decapiten prácticamente. Entonces vemos que es un hombre, el anticristo, que va a ser dictador, va a ser un hombre que prácticamente va a imponer y va obviamente en contra de los estatutos y leyes del Señor. Va a apoyar el aborto, claro que sí, va a apoyar todas las cosas malas que usted nada más piense y se le venga a memoria, que la Biblia claramente habla que hay que evitar y que no hay que hacer. Él va a buscar la forma y la manera, mire hermano y amigo, para poder cumplir y hacer lo que Dios no le gusta, que lo que a Dios no le agrada. Por algo es anticristo. Y ahora, a lo largo de toda la historia ha habido anticristos, pero también el anticristo del tiempo final. Y por eso les dije, vamos a leer primera de Juan 2:18 al principio de este mensaje. Y ahí lo pueden ver en pantalla. Dice lo siguiente: el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, lo voy a correr ahí porque está un poco. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Han surgido muchos anticristos, han surgido muchas personas diciendo ser el Mesías, diciendo ser el Salvador, diciendo conocer de Dios, diciendo que el Padre los envió, pero no son realmente Él. La palabra lo decía claro: si ven a alguien, vaya, corran, no salgan, escóndase, huyan,
No, si alguien les dice, vea que se está haciendo un milagro, que se está haciendo esto, aquello, lo que sea que le puedan decir, mire, no, no le haga caso, o sea, digámosle, apártese mejor, aléjese e ignore todos esos, entre comillas, actos que usted sabe, pues, que no son de Dios realmente, que no provienen de él. Por eso la palabra nos advierte y nos dice, no, o sea, tenga mucho cuidado con las cosas que estos falsos, ¿verdad? Que estos falsos anticristos, que estos falsos predicadores, ¿verdad? Porque inclusive también pastores, que estos falsos, que el anticristo, ¿verdad? Falso, va a hacer para querer, porque solamente esa es la misión del anticristo como tal, que lo va a hacer para querer llevarse un montón de gente con él, para engañar pues a un montón de personas, ¿verdad? A un montón de personas, ¿verdad? Entonces, como lema principal de este mensaje, ¿verdad? Estás preparado para el final de los tiempos. Es entender eso. Ahora, es entender también la preparación que va mucho más allá para el poder yo decir, bueno, si cualquier persona que hable, yo reviso qué es lo que esa persona está hablando y no me dejo llevar. Porque ahora quieren meter mucha apostasía, mucha herejía en las iglesias. Meter temas que la Biblia dice que no, que nada que ver, que no van con Dios y lo hacen ver como que si fuera con Dios, como si fuera parte de cuando no lo son. Ahora, por otro lado, el anticristo, como tal, las características de él, bueno, es un hombre que va a negar la obra y el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Él va a afirmar ser el Mesías, al igual que muchos lo han hecho. ¿Para qué? Bueno, para engañar a muchos, para engañar a la gente. Va a engañar a Israel, y eso lo quiero que lo leamos igual, porque es importante, me parece importante, perdón, que lo podamos leer y lo podamos buscar. ¿En dónde? Bueno, lo vamos a leer en Daniel, versos del 9 al 27. Vamos a leerlo, vamos, que lo puedan tener ahí. Ya se lo voy a poner ahí en pantalla también, versos. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 27. Bien, está cargando, está un poco lento, pero bueno, para ponerlos ahí y lo vamos a leer. ¿Saben? Algo que también vimos que me parece importante mencionar mientras va cargando la página con el verso bíblico, es que hay que entender que Apocalipsis es un libro que va de la mano con, ¿cómo es que se llama? Va de la mano con el libro de Daniel y el libro de va de la mano con muchos libros, ¿verdad? Va de la mano con Isaías, con Daniel, ¿verdad? Apocalipsis va agarrado de muchos otros libros más, ¿verdad? No me carga. Ay, ay, ay. Ah, ok, ahí está. Listo, gloria a Dios, lo tenemos aquí. Daniel 9:27, ¿verdad? Recuerden, yo me gusta mucho usar la versión Reina Valera. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Oigan bien, esto es lo que el anticristo va a hacer. Presten mucha atención. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, Daniel 9:27 lo que nos habla es un poco de las muchas cosas que el anticristo va a hacer. ¿Verdad? Él va a confirmar el pacto, como les decía, el tratado de paz, el pacto de paz con muchas personas. Y obviamente él pues va a cesar ese sacrificio y esa ofrenda para que venga entonces el desolador, se demuestre el mundo todas las abominaciones. Lo que está explicando aquí es un poco de lo que les hablé, para que venga con su consumación después de él y se derrame lo que Dios va a determinar sobre el desolador, porque obviamente todos ellos van a pagar. El anticristo, la bestia, Satanás van a pagar un precio caro por lo que están haciendo, porque Dios va a reinar sobre el mundo y sobre la tierra y va a demostrar que Él tiene el poder de todo. Él tiene el poder de absolutamente todo. Y es cuestión solamente pues de creer en el Señor, ¿verdad? Ahora, bueno, ya vimos que el anticristo va a engañar a Israel. ¿Qué más? Bueno, en el ámbito religioso va a crear confusión, va a crear engaños, pero así también como en el ámbito religioso
también lo va a hacer en el ámbito político. El anticristo va a traer sufrimiento y va a traer persecuciones indescriptibles, ¿verdad? Obviamente que va a haber persecución de la iglesia, cualquiera que hable de Dios va a ser, mire, lo van a matar prácticamente, así como lo oye. Así de drástico va a estar el asunto, que va a querer que las iglesias caigan. Lo que Satanás siempre ha querido es eso, que las iglesias caigan, que el ministerio caiga, que la persona que se está levantando en Dios caiga, que aquel hombre o aquella mujer que de repente empieza a tener una relación con Dios y que de repente empieza a meterse en las cosas del Señor caiga y no reciba de la bendición de Dios, que sabe que lo lleva a cosas grandes y poderosas de parte del Señor. Eso es lo que al enemigo le atemoriza. Por eso él va a hacer de todo y va a usar a este hombre, a esta persona, al anticristo. ¿Para qué? Bueno, para que niegue la obra del Señor y ataque a todo aquel que diga ser de Dios, que diga conocer de Cristo, que diga leer la palabra del Señor. El anticristo traerá sufrimiento y persecuciones, ¿verdad? Ahora, algunas características del anticristo, bueno, su poder y su autoridad simple y sencillamente provienen de Satanás. Y lo vamos a leer. Todo. Hay muchas lecturas. Hay muchas lecturas, ¿verdad? Obviamente por cuestiones igual de tiempo, para que no se nos alargue tanto este estudio. Yo lo voy a leer desde mi teléfono, aparte de que el internet está muy lento hoy, no sé qué es lo que pasa. Pero lo voy a leer yo aquí en mi Biblia que tengo acá. Y ustedes los invito a que lo lean, ¿verdad? Aunque no lo ponga ahí en pantalla, pero a que lo puedan leer desde su casa. Ahí, en su Biblia, en el teléfono, ¿verdad? Recuerde que la Biblia, pues, es importante. Apocalipsis 13:2 lo habla, ¿verdad? El poder y la autoridad que el anticristo tiene es proveniente de Satanás. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La bestia representa al anticristo, que se habla en este versículo. Y el dragón representa a Satanás, así de sencillo. Satanás le va a dar poder de su trono y de su gran autoridad a el anticristo para que haga y cumpla con la misión que él tiene, ¿verdad? Que ya vimos cuál es. Ahora, recordemos que Satanás tiene poder. Hay que dejarse de cosas, hay que entender y usted mirar, ¿cómo, hermano? Usted está diciendo eso, pero es que es cierto, Satanás tiene poder, ¿verdad? No tiene el poder, ni va a tener, ni jamás le va a llegar a los talones a Dios, pero tiene poder. Tiene poder, eso no hay que quitarlo. Es la verdad, hay que ser realistas y es la realidad. Él tiene poder de atacar, él tiene el poder de traer maldición, él tiene poder de autoridad en ciertas cosas, en ciertas, porque en otras tiene que pedirle permiso hasta a Dios para poder hacer algo, como lo hemos visto y lo hemos hablado, como lo es en la historia de Job, ¿verdad? Él tiene mucho poder para muchas cosas, ¿verdad? Pero, y todo obviamente para el mal, para atacar, para destrucción, para etcétera, etcétera. Pero el poder que Dios tiene es tan grande y es superior que el poder de Satanás se queda corto y es inferior ante el poder de Dios, que no es nada prácticamente. Porque Dios, si quiere, con un chasquido de dedos puede desaparecer a Satanás y se acabó. Así de sencillo. Pero Dios sabe lo que hace. Y sin embargo, Dios tiene más poder a tal punto de que el mismo Satanás le pide permiso a él. Entonces, Satanás usa ese poder para atacar a las personas, para traer maldición, para tener autoridad en ciertas cosas, como la autoridad que se le va a ser conferida en ese momento para que haga todo lo que va a hacer aquí en la tierra, ¿verdad? Lo de la bestia, haciendo milagros para que la gente sea engañada, etcétera, etcétera. Ahora, otra cosa, sí, Satanás tiene autoridad, pero la autoridad que Satanás tiene al final es permitida por Dios, porque sea como sea, aunque tenga autoridad, lo que sea que haga no implica que no sea permitido por Dios, es permitido por Dios, porque si no, no pasaría. Si Dios le da la gana, aunque tenga autoridad, y Satanás quiere hacer algo, Dios dice no y no se hace y es no. Y punto, así como con nosotros, con los humanos igual. Nosotros a veces nos creemos que somos cargas, que somos todo, porque tenemos autoridad para ciertas cosas y capacidades. Pero si Dios no quiere que sea, no va a ser, aunque roguemos, aunque Mire, aunque hagamos lo que sea que hagamos, Dios no quiere, Dios no lo quiere y punto, punto. Y con Satanás va a tener autoridad en ese momento porque Dios lo va a permitir, si no de lo contrario.
y no sería, ¿verdad? No sería capaz él de poder hacerlo por cuenta propia. Ahora, luego, el anticristo va a tener una autoridad temporal y obviamente hablará blasfemias contra Dios. Que Dios tal esto, que Dios va a hablar un montón de cosas y eso lo podemos ver en Apocalipsis 13:5. Dice de la siguiente manera. Ahí donde estábamos leyendo, igual, nada más baje unos versículos más, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vea, ojo bien, se le dio, ¿qué dice? Autoridad. ¿Quién se la dio? Dios, sencillo, ahí está. La autoridad, Dios se la da y lo permite que pase. Ahora sí, por supuesto, la autoridad se la dio Satanás al anticristo, ¿verdad? No Dios jamás para hacer esas cosas, ¿verdad? Pero Dios lo permite. Porque así está establecido y así tiene que suceder. Y no es que Dios sea malo y no es que Dios, ¿verdad? No, no, es Dios lo que quiere ver en todo esto, hermano, es sencillo. ¿Quiénes son fieles a Él? ¿Quiénes le aman de verdad? ¿Quiénes son leales hasta morir al Señor? ¿Quiénes no rechazan a Dios cuando sus vidas se ven, mire, se ven amenazadas por muerte, se ven amenazadas por un montón de cosas? Entonces el anticristo va a tener autoridad, pero va a ser una autoridad que no le va a durar por siempre. Y obviamente él va a atacar a Dios y va a decir cosas de Dios que, ¿verdad? Con el fin de que la gente también haga lo mismo. Empieza a hablar más de Dios, rechaza a Dios, etcétera, etcétera. Ahora, otra característica del anticristo, vamos a ver varios. Bueno, es que él va a transgredir todo mandamiento de Dios. ¿Qué significa transgredir? Bueno, que él va prácticamente a, a incumplir los mandamientos de Dios. No, no va a hacerle caso a ningún mandamiento, ni que nada va a decir el anticristo. ¿Qué es eso? Nada, nada, nada. Y va a ignorarlo y va a hacer lo que le plazca. Y eso lo podemos ver en Daniel 11:37. Y lo vamos a leer. Daniel 11:37 dice: del Dios de sus padres no hará caso, oiga, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él va a creer que Él es lo mejor. Él va a creer que Él es lo mero mero, como decimos, ¿verdad? Él, mire, ni a otros dioses. No va a tenerle respeto, pero a Dios y ni a ningún otro dios pagano, porque son dioses paganos, que creen con todo el respeto a otras religiones. A ningún dios, nada, no es que, Dios es Zeus, a Afrodita, estos dioses de la mitología griega, nada, nada, nada. A ningún dios. Él va a creerse superior y todo lo demás lo va a ver como inferior, aún hasta el mismo Dios, al único Dios, por cierto, ¿verdad? Al único Dios que creemos, ¿verdad? Entonces, no le hará caso. Dice que ni al amor de las mujeres, nada, 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 ni nadie lo va a engañar, lo va a seducir, nadie lo va a poder, mire, a él hacer cambiar de pensar. Y así va a ser. Porque él lo que quiere es transgredir los mandamientos de Dios. No será casado, pero probablemente va a ser célibe. O sea, no va a tener pareja. Alguien preguntaba, ¿el anticristo va a tener pareja? ¿Verdad? Y me causa mucha gracia porque es una pregunta que cualquiera nos haríamos. Es válido. Es válido. ¿Qué montón de dudas no hemos tenido a veces, ¿verdad? O preguntas y un montón de cosas. Pero no, ¿verdad, hermano? No. Ahora, ¿qué más? Bueno, el anticristo se va a infiltrar en el templo y en el sistema religioso. Y lo vamos a leer en Daniel 9:27. Daniel capítulo 9, nos vamos a ir 2 versículos atrás. Verso 27 dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Él lo único que quiere es infiltrarse en el templo, creerse que él es Dios, y en el sistema religioso. ¿Cuál religión? No, adórenme, póstrense ante mí, adoren a la bestia, adoren, ¿verdad?, por los milagros y las cosas que hago. Olvídense de que existe un Dios, olvídense de eso, es lo que él va a decir, eso. El anticristo va a incitar a la gente a adorarlo a él. ¿Qué más? Bueno, él se va a hacer llamar Dios, oiga, ojo con eso, se va a hacer llamar Dios a él mismo. Y lo vamos a leer, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice: el cual se opone y se levanta contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga, ahí está confirmando lo de que él se va a querer sentar y lo va a hacer en el templo y se va a hacer llamar Dios y se va a oponer y se va a levantar en contra de Dios totalmente. Por eso anticristo. ¿Qué más? Bueno, el anticristo, perdón. Obviamente, totalmente lo contrario a Dios, va a hacer milagros.
Va a hacer milagros ¿para qué? Para querer en cierta parte ahí semejarse a Dios un poco, ¿verdad? Sí, que lo contrario, pero semejarse un poco, para con el afán de engañar. Y eso está en Apocalipsis 13, verso 3, dice: vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Van a ver cómo va a haber sanidad. Sanidad a tal punto que la gente se va a sorprender y va a decir: ¡oh! Él pudo hacer esto. Uy, no, adorémoslo, postrémoslo, prostrémonos ante Él. De fijo Él es Dios, de fijo. De fijo él que dice ser Dios es Dios. ¿No vio el milagro que hizo? Se sanó a sí mismo. Y es que ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema de eso, hermano y amigo? Ahorita no tenemos como tal, sabemos que Dios está aquí con nosotros. Aunque no lo podamos ver, creemos en Él y somos dichosos por vivir por fe y no por vista. Aún sin verlo, creemos y vemos sus milagros en cosas. Pero la diferencia es que, como ya estamos acostumbrados a no tener un hombre aquí físico de carne y hueso, ¿verdad? Ya a eso es a lo que me refiero, como pasó hace más de 2000 años atrás, que Jesús estaba aquí en la tierra, como ya no lo tenemos y han pasado años, ¿verdad? Y si hasta donde Dios quiera van a pasar años, de ahí va a ser fácil engañar a la gente. Ahora con las redes sociales y todo, va a ser fácil engañar a la gente y que la gente crea que es un Dios por ver los milagros ya a carne y a vista propia, al rojo vivo, como quien dice. Entonces vea qué cosas, ¿verdad? Vea. Eso es lo que puedo percatar y percibir de esto, ¿verdad? Ahora, el anticristo, bueno, va a perseguir a los creyentes, por supuesto, a todo aquel que hable de Dios. Apocalipsis 13:7, vamos a bajar un poquito más, ahí mismo en esa lectura. Verso 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué dice? Él va a hacer guerra contra todo aquel que le niegue, contra todo aquel que le hable y le diga: no, es que usted, mire, cualquiera que juegue al héroe o que quiera enfrentarse en contra de él, obviamente él lo va a acabar. Lo va a acabar en el poder que se le da y va a querer vencer a todos los santos y todo aquel, ¿verdad? Toda aquella tribu, pueblo, lengua y nación, sin importar nada, sea lo que sea. A él no le va a importar matar gente, desaparecer personas, con el afán de poder reinar y mandar sobre el mundo y dejar obviamente a los que le conviene, a aquellos que lo aceptan como un Dios, ¿verdad? Luego, ¿qué más? El anticristo va a exigir adoración. Apocalipsis 13:14, vamos a leer igual, versículos más abajo. Dice el verso 14: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. O sea, solo porque porque lo mataron y ahí sigue vivo, o porque puede hacer milagros y puede hacer obras grandiosas y prodigios increíbles, la gente va a pensar que es quién sabe qué y va a pedirle a todos que lo adoren. Y el que no lo adore, mire, como ya hablamos, ¿verdad? Va a pagar las consecuencias serias realmente, ¿verdad? Pero es negar a Dios y prácticamente constituirse como hijo del diablo, o seguir firme a Dios, a sus enseñanzas, a la Biblia, a sus estatutos, saber que soy un hijo de Dios y padecer las consecuencias por Dios. Yo no sé cuántos de los que están oyendo esto, pues levanta su mano y dice: yo doy mi vida por Dios. Es algo fuerte, hermano, eso es algo serio. Es serio, no cualquiera puede hacer algo así. Ahora, Dios como tal va a tener, pues obviamente en todo esto siempre la adoración, la exaltación. Dice que los santos y los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, siempre están adorándolo y adorándolo, que esa es la verdadera adoración y al quien le deberíamos rendir adoración verdadera. Ahora, ¿qué más? Bueno, el anticristo, volviendo ya al anticristo, él va a tener también otra característica: codificación humana para camuflarse. ¿Cómo, hermano? Bueno, ya la vamos a leer para entender. Apocalipsis 13, ahora el verso 18, el verso que sigue, dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El 666 es el código humano que la bestia, que el anticristo, como quiera llamarle, va a tener para camuflarse en el mundo. El número 6 representa al hombre, al ser humano. El 7 representa a Dios y la perfección, el cierre, el final, todo lo que tiene que ver con Dios y la santidad. Por eso es el 3 veces, ¿verdad? El hecho de que sea 3 veces el número 6 no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Ahora, ya vimos un poco las características del anticristo, de cuál es la misión del anticristo. Ahora
¿Cuáles son algunos nombres que va a tener el anticristo? Bueno, vamos a verlo. Número uno de los nombres que el anticristo va a tener es el rey altivo de rostro practicante de ocultismo. El rey altivo de rostro, aquel que practica el, el ocultismo. Daniel 8:23, vámonos para Daniel 8:23. Tenga ahí su Biblia lista porque son muchos versos, muchos versos. Daniel 8:23, pero quiero que todo se corrobore en la Biblia, eso es importante. Dice así: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahí está. En otra versión dice y entendido en ocultismo. Eso es, en enigmas. Va practicante de magia, de hechicería, de brujería, de todo lo que es satánico, ¿verdad? Que igual no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué más? Número 2. Bueno, ¿qué otro nombre va a tener el anticristo? Arbitrario. Daniel 8:24. ¿Verdad? Dice el versículo que sigue: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, oiga, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Un hombre arbitrario, un ser, digámosle ser arbitrario, que se fortalecerá, pero no es fuerza propia, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, que va a causar ruinas, estragos, destrucción, ¿verdad? Va a prosperar lastimosamente para que se haga la obra y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es lo que quiere es eso, destruir a todo aquel que adore a Dios, que hable de Dios, que hable de cualquier, hasta de cualquier otro Dios, mire, que tal vez la gente pueda creer o así. Quien sea sencillamente que se oponga a él va a ser destruido. Número 3, otro nombre del anticristo es que es sagaz. El verso 25, el verso que sigue, leámoslo. Con su sagacidad, ojo, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Porque no, ningún humano va a acabar con el anticristo. El ser humano no, o sea, como seres humanos estamos limitados. Es como un verso de la Biblia, y alguien la vez pasada me preguntabas, ¿qué dice ahí la Biblia? Que el que acabe con Leviatán se gana el cielo de un solo. Y es cierto, no es mentira, es cierto. El que acabe con Leviatán se gana el cielo, es cierto, es bíblico. Pero, por eso, nadie puede acabar con Leviatán, ¿verdad? Ya nos estamos yendo a este otro tema, pero me parece importante mencionarlo. Una bestia del mar, que habita en el mar, ¿quién la ha encontrado? ¿Y quién podría acabar con ella si la encontrara? Es que no, por eso la Biblia dice eso, ¿verdad? Pero es curioso, ¿verdad? Es todo un tema, la Biblia por eso es interesante. Yo no sé cómo hay gente que dice que la Biblia es aburrida, la Biblia es interesantísima, ¿verdad? Entonces, el anticristo es sagaz, ningún humano va a poder acabar con él. Hay algo que va a acabar con él, pero no va a ser mano humana, que lo va a quebrantar. ¿Y qué va a ser? Bueno, Dios, por supuesto. Sencillo, va a ser Dios, así de sencillo. Él se va a querer levantar como el príncipe de los príncipes, pero no va a poder. Mire, va a querer jugar de que es el yo no sé qué, de que es el príncipe, pero no le toca. Y eso, el príncipe, el cuarto nombre del anticristo que va a tener, príncipe. Verso 26 y 27 dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Obviamente, él va a querer proclamarse como príncipe. ¿Qué otros nombres tiene el anticristo? Tiene más nombres, ¿sí? Apenas llevamos 4. El quinto nombre del anticristo es el hombre de pecado. Lo vamos a leer en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está. Hombre de pecado, hijo de perdición. Ya ahí llevamos ya no 5 nombres del anticristo, 6 nombres del anticristo, y ese es el sexto. El hijo de perdición y el hombre de pecado. Así de sencillo. Y número 7 y último nombre que el anticristo va a tener, porque bueno, son muchos, ¿verdad? Pero vamos a ver estos 7. Está en Apocalipsis 13, versos del 1 al 10. Lo vamos a leer. Dice: las 2 bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 2 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante. Ahora,
ese nombre blasfemo también le pertenece al anticristo, sería un octavo nombre. ¿Cuál es? No lo sabemos, la Biblia no lo menciona, nada más dice un nombre blasfemo. Imagínense en qué tipo de nombre debe ser, o qué estupidez, porque perdón la expresión, pero solo así se le puede decir, o cochinada o tontera dirá, para que en la Biblia ni se mencione, nada más diga algo blasfemo, ¿verdad? Pero bueno, es otro nombre, o sería un octavo, ¿verdad? Pero el séptimo, ¿cuál es? Bueno, sigamos leyendo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, a su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias en contra de Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos, vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tremendo, ¿verdad? El séptimo nombre del anticristo es la bestia. Una bestia que va a surgir, dice la palabra del Señor. Pero bueno, ahora vamos a prepararnos para entrar en otra parte ya vamos a dejar el tema ahí del anticristo cerrado ya, y vamos a entrar en otra parte, ¿verdad? Ya conocimos de él, ya vimos los nombres que el anticristo tiene, ya vimos cuál es su misión, su objetivo aquí en la tierra cuando él se revele, ¿verdad? Como una persona de carne y hueso va a ser al principio, como usted y como yo, así como usted y yo, humano. No sabemos quién es, que algunos mencionan nombres, ¿verdad? Que ya vimos la vez pasada en la primera parte, ¿verdad? Pero no se sabe quién es. No se sabe quién es. Y bueno, yo espero que ya no estemos y nos podamos ir con el Señor en el momento en que Él se revele, ¿verdad? En contra de las iglesias, en contra de todo lo que tiene que ver con Dios y en el mundo. Ahora, preparados para los tiempos de tribulación. ¿Estás preparado? Ahora el versículo base para esta, que es, yo quiero que es el que usted tenga, para esta segunda parte de este estudio bíblico de Apocalipsis, fin de los tiempos y sucesos, de si estamos preparados, que es el lema, es Isaías 13 del 5 al 11. Lo vamos a leer. Isaías 13 del 5 al 11. No sé si ya vamos a ver si ya lo puedo buscar aquí para que lo vean. Oh, sí, el internet sigue igual. Ah, ok, ¿no? Aquí lo tengo, genial, ya lo podemos leer. Buenísimo. Ok. Bueno, no me gusta, es que sale aquí en unas versiones. Hay unas versiones, hay como todo, ¿verdad? Yo personalmente tengo mis versiones que digo sí y otras que mejor prefiero. Ok, bueno, aquí está, se los voy a poner aquí en pantalla, lo tenemos. Viene un poco diferente, es otra versión, es otra página web, digámosle, para que me entiendan. Dice así, según la versión Reina Valera, que me encanta, dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se deshabilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de temor, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impios por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Tremendo, ¿verdad? Tremendo pasaje bíblico también de las cosas que Dios va a hacer con aquellos que no, con aquellos que simple y sencillamente tienen una maldad, a los impíos, aquellos que no quisieron porque dejaron que su iniquidad, ¿verdad? Los soberbios, toda esa arrogancia y toda esa altivez, mire, que sea batida fuerte,
que sea atacada. Así es que mucho cuidado con la arrogancia, mucho cuidado con el enaltecerse uno mismo, mucho cuidado con la altivez, ¿verdad? Mucho cuidado. Ahora, el cuarto punto de todo este estudio bíblico va a ser ahora, ¿por qué la tierra experimentará un periodo de tribulación? Que es la pregunta que tal vez usted se puede estar haciendo o nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que...? Porque yo he escuchado gente que dice, pero ¿para qué que haya tribulación y todo esto? Mejor que ya se vayan de un solo. Si Dios, perdón, se supone que conoce todo, ¿por qué no se lleva al infierno de una vez? Ojo, lo que dice mucha gente, aunque lo he escuchado, ¿verdad? Al infierno todas aquellas personas que ya Dios sabe que no, que por más que se haga todo lo que se haga, van a irse siempre con el enemigo y todo. Y no porque se lleva ya al cielo los que saben que sí, ya se acabó todo y no hace gran tribulación, ni que el anticristo, ni que nada de esas cosas, nada, nada. ¿Por qué? Porque tiene que pasar. Es que tiene que pasar todo para saber quién permanece en medio de todo. Por eso tiene que ocurrir, por eso tiene que haber, por eso la tierra tiene que experimentar tribulación. Por eso tiene que pasar. Ahora bien, el anticristo encabezará un periodo de terror y de persecución. La aparición del anticristo, mi amado hermano y mi amado amigo, va a preparar el camino para la tribulación más angustiosa en la historia de la humanidad. Van a padecer todos los judíos y los gentiles. Aquí no es solo un tema de que los que son de Israel nada más, que son los que, como se le conoce por decirlo así, judíos y todas las personas judías, ¿verdad? Y que los gentiles no. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, esto es importante saberlo. Los gentiles somos todos los demás, usted y yo, ¿verdad? Aquí todo el resto de personas, Latinoamérica, está, de Europa, de Asia, de África, el resto de personas que no pertenecemos a Israel, ¿verdad? O sea, que no somos como tal de la nacionalidad de Israel o que no somos judíos, ¿verdad? Todos van a padecer. O sea, no hay exclusión, no hay favoritismo, aquí no hay nada. El que tiene que sufrir va a tener que sufrir y punto. Sin importar su nacionalidad, sin importar su religión, sin importar nada. ¿Por qué sin su religión? Bueno, porque podrá decir alguien ser cristiano, pero si no se va con Dios, de ahí le va a tocar sufrir. Y si decide al final rechazar y darle la espalda a Dios, de ahí le va a tocar padecer, aunque diga ser cristiano, aunque diga, lo que sea. Dos, la tierra va a experimentar además la ira de Dios sobre una humanidad que la ha rechazado. Porque es que eso es. La gente que lo rechaza constantemente, que no quieren nada con el Señor. Luego, Dios no va a traer juicio sobre sus escogidos, sino sobre quienes cerraron las puertas de su corazón. Por supuesto que aquellos que no, a esos no les va a venir juicio. Por eso es que yo pienso y creo firmemente en que Dios va a venir antes de que venga la gran tribulación. Porque vea, si fuera que viene después de la gran tribulación, bueno, ya todos padecimos. Porque es que todos padeceríamos y eso no es así. No es así. Y si viniera en medio de la tribulación, igual ya algo padeceríamos. Y es que no es así. Por eso hay promesa de Dios y hay toda una explicación bíblica y hay un trasfondo para entender esto. Por eso es que yo creo firmemente que no, que a nosotros, los hijos de Dios, la iglesia como tal no va a padecer estas cosas. Ahora, ¿verdad? Por supuesto, los que estuvieron listos y preparados y se van con el Señor en el rapto. El que no y se queda, aunque sea de la iglesia y todo, y ahí va a llevarse la sorpresa de tener que padecer esas cosas, quedarse aquí en la tierra y que le corten la cabeza si quiere, pues ser salvo prácticamente, así como lo oye. Luego, el periodo del juicio de Dios va a tener una duración estimada de 7 años. Imagínense. 7 años va a durar. ¿A dónde dice eso? En la Biblia. Bueno, Apocalipsis 6:16, lo vamos a buscar. Vamos a leerlo por aquí. Apocalipsis capítulo 6, verso 16 dice de la siguiente manera. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Verdad? Tengan cuidado, o sea, la palabra lo habla. En Mateo 24 es donde se habla específicamente para aquel que tal vez no quedó conforme de que van a ser 7 años, ¿verdad? Ahí se explica bien. En Mateo 24 se describe acerca de todo esto, ¿verdad? Se habla del surgimiento de todo como tal. Ahora, Mateo, al hacer este anuncio como tal,
tal como lo anunciará el profeta, el Señor Jesucristo se encontraba, ¿verdad?, sobre el Monte de los Olivos en Jerusalén y todo eso, ¿verdad?, que está en Zacarías 14:4. Habla, lo que él va a anunciar es de falsos cristos, que ya lo hemos conversado. Va a hablar de guerras como anticipio del fin. Es el versículo que leímos base de la primera parte de este estudio. Pestes, hambres, terremotos, persecución, traición, muerte, falsos profetas, multiplicación de la maldad, el amor de muchos que se enfriará, el sistema del anticristo que profanará el ritual judío, ¿verdad? Todo eso. Ahora, en Apocalipsis 6, que lo leímos hace poco, este que les acabo de leer, Apocalipsis 6:16, que todos querían correr y esconderse y hasta le pedían a los montes que cayeran encima de ellos y ya de una vez los matara por todas, porque la ira sabían que estaba fuerte, que la ira de Dios no es jugando, que la ira de Dios no es cualquier cosa, así que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero que cuando Dios se enoja, se enoja. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Ellos entendían esto, ¿verdad? Ahora el sistema, todo eso, ¿verdad? En Apocalipsis 6 lo que se habla es de los sellos. Para el que lo quiera leer, ¿verdad? Yo lo invito a que usted lo pueda hacer. Por tiempo no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero que usted lo pueda hacer. Se habla del anticristo, se habla de guerras igual, se habla de hambre, se habla de muerte, de martirios, de destrucción total, de cómo comienzan a sonar las trompetas, ¿verdad? Las 7 trompetas. Más adelante, Apocalipsis 8 y 9 anuncia acerca de la destrucción de la vegetación, porque va a pasar la mortandad en el mar, que van a morir un montón de peces, van a morir un montón de animales del mar, ¿verdad? Imagínense qué terrible. También se habla de la contaminación del agua potable, acerca de que nadie va a poder tomar agua porque va a estar contaminada. Se habla de que el cielo va a estar afectado con cambios que jamás fueron vistos, cambios jamás ocurridos anteriormente. O sea, bueno, ni queremos imaginar cómo va a estar eso, ¿verdad? Luego de que van a surgir terribles langostas, y eso se puede ver, ¿verdad? Todo esto lo estamos hablando entre el capítulo 8 de Apocalipsis, y lo invito a que usted lo lea completo, y capítulo 9 de Apocalipsis, ¿verdad? En los versículos 3, 4, 5 y así sucesivamente. Se habla de eso. Se habla de que van a haber muertes causadas por demonios, de que los demonios van a causar muertes. Se habla también de los juicios de las copas, de las 7 copas de la ira de Dios, que esas van a ser tremendas. Todo va a ser tremendo, pero esas también, ¿verdad? No es la excepción. Ya después, más adelante, conforme van avanzando, Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 16 y el 17, ahí es donde ya se empieza a describir como tal el juicio de estas 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué es lo que implica estas 7 copas de la ira de Dios? Lo estoy haciendo así como ya resumidamente y rápidamente. ¿Por qué? Porque ya de esto ya lo hemos hablado. Ya nosotros hemos llevado un estudio, ¿verdad? Y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, y se va a llevar ya parte uno de cada uno. Yo voy a hacer también un estudio más adelante de las 7 copas de la ira de Dios, y vamos a ir viendo una por una, la primera copa, segunda copa, y así vamos a ir. Y al igual con todo lo demás, los sellos, primer sello, segundo sello, trompetas, primer trompeta, segunda trompeta, vamos a ir explicando una por una. Eso es algo que me hace falta y voy a ir haciendo más adelante, ¿verdad? Pero poco a poco, porque necesito también hablar de otros tipos de temas que la gente también, ¿verdad? Que es importante el Apocalipsis y todo esto, por supuesto, pero otros temas que pues se necesita escuchar también, ¿verdad? Entonces, de todo un poco, vamos a irlo haciendo ahí, y gracias a Dios hay muchos días al año, gracias a Dios por eso. Bueno, las 7 copas de la ira de Dios, el juicio, bueno, son úlceras malignas, muerte de la vida en el mar, igual otra vez, contaminación del agua potable otra vez, calor insoportable, por supuesto, tinieblas y dolor, demonios, van a haber terremotos y granizo, va a haber, bueno, ¿qué no va a haber? Va a haber de todo, ¿verdad? Como esto me recuerda, ¿saben? A las plagas de Egipto, ¿verdad? Pero así va a ser el sufrimiento para el mundo entero. Ahora, en medio de la tribulación y las persecuciones, es importante que entendamos que el cristiano está llamado a perseverar. Obviamente va a haber tribulación, va a haber persecuciones, y aún así las personas que se queden van a tener que perseverar. Cristianos, aquellos que pudieron escapar, porque va a haber gente que va a lograr escapar, no sé cómo, pero que va a lograr escapar de esa imposición de la marca o del corte de cabeza. Van a lograr escapar, van a lograr esconderse, ¿verdad? Y bueno, esos están llamados a que perseveren, a que se mantengan firmes, a que lo den todo, pero hasta el último momento, hasta el final, ¿verdad? Ahora, obviamente, en medio de las persecuciones, el mundo en pecado va
a radicalizar su posición de rechazo a Dios. Se va a ver, pero de una manera increíble, más cómo la gente va a rechazar a Dios. Cómo aquellos ya van a decir, no, hasta aquí, yo ya no aguanto más. O van a enojarse con Dios y van a decir, ¿cómo es posible Dios mandando todo esto al mundo? No, 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 no. Yo mejor prefiero decirle que no. Ya se nota que es un Dios que nos detesta a todos. Y van a tener odio en contra de Dios, imagínense. Van a rechazarlo. Van a de todo, ¿verdad? Luego, para ya terminar, porque el tiempo se nos fue, pero volando, es increíble, volando. En medio de las persecuciones, ¿verdad? Ya vimos eso. Ahora, hay un propósito de Dios con los 7 años de la ira divina. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, son los siguientes. El castigo a las naciones impías. Obviamente castigar a todo aquel que se opuso, que prefirió adorar a la bestia, que creyó las cosas de la bestia, que sabía las advertencias, porque ya ahora no hay nadie que diga que no sabe estas advertencias que la Biblia está diciendo, que nos está enseñando. ¿Qué otro propósito? Bueno, poner a Israel en una condición que le permita su restauración a los privilegios espirituales y materiales que tenían originalmente. Y eso está en Jeremías, me parece que eso sí es importante leer. Todo es importante, ¿verdad? Pero eso me parece primordial para entender más a fondo, porque puede crear dudas, ¿verdad? Jeremías 30, capítulo 30, versos del 7 al 11, dice: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyuntas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo, de lejos a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios es justo, sí, los protege, les promete la bendición, cuidarlos y restablecerlos a Israel, pero también les promete el juicio que ellos tienen que pasar. Ahora, a todos, que ellos, que todos, que cada uno, que todos vamos a pasar, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuál es el propósito de Dios con las 7 años de la ira divina? Bueno, que 2/3 partes de los judíos van a ser cortados. Ahí es donde se contesta la pregunta acerca de que por qué tiene que pasar la tribulación y todo eso. Bueno, porque 2/3 partes de los judíos van a ser cortados, van a ser ejecutados, eliminados, exterminados. Luego, por otro lado, 1/3 parte se va a volver a Dios. A pesar de todo, siempre hay esperanza. Y a pesar de todo, siempre van a haber personas que van a mirar el rostro de Dios y se van a dar cuenta y van a querer seguirlo en medio de la tribulación, sí, en medio de la tribulación. Claro que sí. Una obra que los 144,000 sellados van a hacer en ese momento también. Y claro, ellos van a hablar y a predicar del Señor. Va a ser un desafío, ¿verdad? Pero mucha gente va a escucharlo y va a querer seguir los pasos del Señor. Ahora, Israel va a volver a ser un pueblo fiel a Dios, eso va a pasar, es una promesa, es algo que va a suceder. Y está en Ezequiel 36, 24 al 28. Y lo vamos a leer también, ya se nos va el tiempo. Ay, Señor, se va rapidísimo. Dice, Ezequiel capítulo 36, versos del 24 al 28, dice así. No lo pongo en pantalla por el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, lo pueden corroborar que es bíblico. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahí se habla claramente acerca de cómo Israel va a volver a ser fiel al Señor. Por eso es importante que todo esto se dé también. Porque sea como sea al final, Israel es la nación de Dios, es la nación que tiene esa promesa y que ha sido escogida por el Señor. Luego, al final de los tiempos, Israel por fin reconocerá al Hijo de Dios, a Jesucristo. Eso va a suceder, por fin, bueno,
se va a dar cuenta, ¿verdad? Dios dice ahí lo que va a hacer, pero también se dice en la Biblia que Israel lo va a terminar haciendo. Van a terminar aceptando que el Señor es todo. Y eso está en Zacarías, leámoslo también. Zacarías 12, versos 10 al 14 dice de la siguiente forma. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y las mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. Bueno, ¿verdad? Ahí se habla acerca de cómo al final de los tiempos Israel va a reconocer por fin a quién es Jesús, quién es Él, que es el Hijo de Dios, porque ellos en Israel ahorita no, piensan que Jesús es un profeta más, nada más, uno más que ahí estuvo, que llegó, y pasa con mucho respeto, pero con los testigos de Jehová. Y yo con todo respeto, porque a mí no me gusta, o sea, yo no ataco a ninguna religión ni nada, que quede claro, pero pasa con ellos que no creen y piensan que Jesús simple y sencillamente fue un hombre más que vino a la tierra. Ah, un profeta más y listo. Como Mahoma y como todos los que se han escuchado, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Con todo respeto, pero Jesús no es un hombre más, es el Hijo de Dios. Era 100% Dios en su divinidad y 100% también, sea como fuera, humano, como usted y como yo, que estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero no era cualquier cosa. Y ellos van a entenderlo. Y finalmente, para terminar, el último propósito que hay de Dios con los 7 años de la ira divina, con toda esta gran tribulación, es que los 144,000 sellados, que ya lo hablamos, que van a representar a los judíos que crean en el Mesías, puedan esparcir la palabra de Dios de tal manera que la palabra de Dios sea compartida a todas las naciones del mundo, será oída y llegará. Y entonces dice, llegará el fin. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y démosle gracias al Señor por este tiempo hermoso. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por este estudio, Señor. Hay cosas que a veces son complicadas de entender, pero te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para entender esto y poder estar alertas. El hecho de todo esto que leemos y vemos en tu palabra, que por algo está escrito, porque toda la palabra es importante, es útil, es guiada y inspirada por el Señor, pues nos habla acerca de cómo debemos prepararnos y debemos estar listos para cuando lleguen todas estas cosas. Y ojalá, Señor, no estar ya cuando se dé la gran tribulación, sino poder irnos contigo. Oramos desde ya, Padre Santo, para que tú nos guíes, para que tú muevas tu mano de poder y seas bendiciendo a cada persona, y que la tercera parte y última ya de este estudio bíblico sea también de gran poder y de gran bendición, Señor. Que tú puedas traer entendimiento y sabiduría a cada persona para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor, para poder recibir de la bendición que hay en ella, Señor. Yo te alabo, yo bendigo tu nombre, alaba el nombre de Dios, dígale, Señor, gracias porque eres fiel y maravilloso. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu bondad y por tu amor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Glorioso Dios y Salvador. No hay ningún otro como tú, Señor, no lo hay. No lo hay, Padre Santo. Y gracias porque tu palabra dice que aún el anticristo, aún la bestia, aún Satanás y cualquier ser maligno, los demonios, Señor, dice, irán a parar al lago de fuego, donde será el castigo y sufrimiento eterno por siempre y para siempre, y ya no tendrán más papel alguno ni saldrán de ahí, sino que quedarán ahí para siempre, Señor. Y permítenos irnos contigo, ir a las moradas celestiales que tú estás preparando allá en el cielo, Señor, para poder habitar y poder cumplir y decir, lo logré. Logré el camino y la carrera de la fe, que no es para nada sencillo, Señor. Pero con tu ayuda todo será posible, Señor. Gracias te damos por los siglos de los siglos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Mi amado hermano, que el Señor le bendiga, que Jehová le guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Continuamos con este estudio bíblico más adelante, la tercera y última parte, así es que no se lo pierdan, que el Señor les bendiga.